Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristian Segura en un video más de contenidos diferentes, ¿no? Acerca de bioquímica, farmacología y demás, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de respuesta inmune a fármacos, ¿ok? Cómo es que interactúan. Y para empezar, vamos a definir una alergia farmacológica. Esta alergia farmacológica es una reacción adversa realmente de un fármaco, que es resultado de una sensibilización previa por este mismo compuesto o este mismo fármaco o por alguno que está íntimamente relacionado por su estructura, ¿ok? En este caso, el fármaco es considerado como un antigénico, ¿ok? Y como tal, pues evoca inmunidad humoral y celular, ¿ok? Entonces, esta es una alergia farmacológica. Durante la alergia farmacológica, pues interactúan todas las estructuras celulares y químicas de la respuesta inmune, como son los linfocitos T, los linfocitos B y por supuesto todo lo que tiene que ver con la respuesta inmune humoral, ¿ok? Las reacciones alérgicas o la hipersensibilidad a fármacos tiene dos grandes grupos, ¿no? La alergia a fármacos, que es meramente inmune, y aquella que no es debida a interacciones con el sistema inmunológico. Aquellas que son mediadas por el sistema inmune pueden ser divididas entre aquellas que son mediadas por IgE y aquellas que no son mediadas por IgE, ¿ok? Y las hipersensibilidades que no son inmunes pueden ser intolerancia o idiosincrasia, ¿ok? Aquellas que son mediadas por IgE son muy interesantes porque pueden producir anafilaxia, pueden producir broncoespasmo, rinitis, conjuntivitis, urticaria o angioedema. Las que no son mediadas por IgE pueden producir pues diferentes reacciones, ¿no? Aquí te muestro algunas de ellas. Y bueno, vamos a revisarlas durante la presentación. Es importante tener en cuenta esto porque pues no todas son debidas a reacciones inmunes, ¿ok? ¿Qué características tienen las reacciones que sí son provocadas a nivel inmunológico por los fármacos? Bueno, estas reacciones son distintas a las acciones farmacológicas que nosotros esperamos del fármaco. Además, ha existido un contacto previo con este fármaco y este causó una sensibilización. Las manifestaciones clínicas concuerdan con diferentes síntomas que vamos a poder reconocer, que son reacciones alérgicas conocidas, y la presencia de esta reacción alérgica provocada por fármacos se repite cuando volvemos a exponer al paciente al alérgeno o al mismo fármaco, ¿ok? Cuando eliminamos el fármaco, la reacción mejora. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que también existen eh, inmunizaciones, perdón, sensibilizaciones por fármacos que son reactivos por su estructura muy similar, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, los beta-lactámicos, ¿ok? Podría ser alguno de los miembros de la familia de los beta-lactámicos el que sensibilizó previamente y aunque no haya sido el mismo beta-lactámico, pues causa la misma alergia, ¿ok? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Los tipos de reacciones que no son debidas al sistema inmune, pues son la intolerancia y la idiosincrasia, ¿ok? En la intolerancia, los pacientes presentan reacciones tóxicas que nosotros podemos predecir frente a uno o varios fármacos a dosis bajas o infraterapéuticas, pero no tiene nada que ver con el sistema inmune. Las idiosincráticas, que son cualitativamente diferentes en cuanto a su toxicidad y puede ser debido a alteraciones genéticas. Entonces aquí entra un tema importante que es el de la farmacogenética, ¿ok? Por ejemplo, la presencia de anemia hemolítica por primaquina, cuando hay una deficiencia de glucosa 6-fosfato, esta enzima que es muy importante para el proceso de la glucólisis. Y estos mecanismos pues no son muy bien conocidos, ¿ok? Se estima que las reacciones adversas a fármacos afectan del 10 al 15% de los pacientes que se encuentran en unidades de hospitalización y de todas estas, la tercera parte son reacciones por hipersensibilidad del sistema inmune. Entonces, es una tasa muy importante de prevalencia este tipo de alergias farmacológicas, ¿no? Los fármacos generalmente no tienen una capacidad inmunogénica, ¿ok? A menos que obviamente vayan dirigidos a ello, o como las vacunas, pero en general no tienen una respuesta inmune. Si por alguna razón son presentados o metabolizados, estos van a desarrollar una respuesta inmune, ¿ok? En el cuerpo humano.
Y los fármacos que pueden actuar como alérgenos pues suelen ser macromoléculas como la insulina, otras hormonas, la protamina, los antisueros, anticuerpos monoclonales, las mismas vacunas y bueno, algunos otros de bajo peso molecular como la carboximetilcelulosa, que es uno de los componentes de las formas farmacéuticas que están presentes en la mayor parte de los fármacos. Entonces, algunas veces puede causar alergia, ¿ok? Compuestos de amonio cuaternario que se emplean también en la anestesia. Y es aquí donde tenemos que reconocer el concepto de hapteno, ¿ok? Porque los fármacos pueden actuar como haptenos. Y los haptenos son compuestos que son de bajo peso molecular, menos a 1 kilodalton, que adquieren una capacidad inmunogénica por unión covalente a proteínas plasmáticas, integrinas y péptidos del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Es decir, de forma eh, natural no lo hacen, pero cuando se unen a estas proteínas sí son reconocidos por el sistema inmune, ¿ok? Entonces, en este caso, el medicamento se conoce como el hapteno y la proteína es el hapteno portador. Y los complejos, el complejo hapteno y el hapteno portador o la proteína, estimulan la respuesta inmune en los linfocitos T. En esta imagen te presento un resumen de cómo es que el fármaco eh, pues no tiene una actividad y no provoca una actividad inmune de primera mano, ¿no? Sin embargo, este funciona como un prohapteno y da un intermediario que es reactivo, se une a una proteína que es propia del sistema inmune, da una proteína modificada que incluye dentro de la estructura parte del fármaco y este fragmento o este complejo de hapteno y de la proteína, pues va a estimular a las células que presentan el antígeno y, por supuesto, va a llamar a las células T auxiliares, ¿ok? Un ejemplo de este tipo de compuestos o de este tipo de fármacos es la penicilina, que se comporta como un hapteno, ¿ok? Otra forma en la cual los medicamentos pueden causar alergia es a través de intermediarios del metabolismo. Es decir, nosotros sabemos que una de las etapas del procesamiento básicas de la farmacología de un fármaco es su procesamiento o el metabolismo. ¿Ok? Entonces, durante este metabolismo sabemos que se utilizan algunas estructuras y finalmente se van a eliminar en compuestos más simples, pero tiene que pasar por todo el proceso de metabolismo. Entonces, durante este metabolismo, los fármacos o los productos de este metabolismo pueden hacerse reactivos y ser detectados por las células T. ¿Ok? Esta es otra forma. Por ejemplo, el trimetoprim sulfamethoxazol es uno de estos fármacos que causa la formación de reactivos o intermediarios que son detectados por el sistema inmune. Y bueno, aquí entra el concepto PI, que bueno, como decíamos, algunos fármacos en su estado original pueden estimular a las células T e incluso unirse covalentemente a las macromoléculas. En este caso, el medicamento o el fármaco se une a receptores de las células T o a moléculas características del sistema inmune que son las HLA. ¿Ok? Cuando se unen a receptores, eh, bueno, en una primera exposición, sensibilización que son estos receptores, pues bueno, va a generar que en una siguiente interacción del fármaco con los receptores se dé una proliferación celular, producción de citocinas y toxicidad por células T estimuladas. ¿Ok? Entonces, este nivel de receptores pues va a causar un proceso apoptótico posterior. ¿Ok? Cuando se unen a el antígeno del leucocito humano, el fármaco se une a este leucocito determinado, se asocia y entonces pues va a estimular al sistema inmune, ¿ok? Y lo va a estimular para que elimine al leucocito, ¿ok? Entonces, ejemplos de esto, el sulfamethoxazol, la lomotrigina, la carbamazepina, el aropurinol, el abacavir, la lidocaína y la mepivacaína, ¿ok? Y todos estos mecanismos no actúan separados, perdón, sino que hay un cierto solapamiento, una cierta sinergia entre todos los mecanismos, ¿ok? Tanto interacción farmacológica como actuar como los haptenos, ¿ok?
Esto da lugar a cuadros clínicos que son mixtos y que por supuesto no son nada fáciles de identificar, hasta se confunden con otras enfermedades, entonces dificulta mucho el diagnóstico. Hay una clasificación de las reacciones alérgicas, la de Jelly-Combs, eh, que bueno, desarrollaron una clasificación en la cual tenemos 4 tipos de respuestas alérgicas, ¿ok? Las tipo 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Las 1 son inmediatas, son mediadas por IgE. Las tipo 2 son retardadas, es decir, tardan un cierto tiempo en presentarse. Y estas se dan por lisis celular mediada por IgG. La tipo 3 son retardadas, se forman por depósitos de inmunocomplejos o activación del complemento. Y las tipo 4 son de inicio retardado, ¿ok? Hasta semanas. Y son mediadas por células T. Las tipo 1 las conocemos como reacciones anafilácticas, ¿ok? Esta se da en respuesta a la unión del antígeno con la IgE. Esta requiere obviamente una exposición previa al antígeno o con un análogo indistinguible, ¿ok? Que genera también estas reacciones anafiloides. Y por supuesto que lleva a la activación del complemento o en algunos casos a algunos procesos aledaños como la liberación de la histamina. Vamos a poder ver diferentes síntomas de los pacientes cuando se da esta reacción anafiláctica, como la presencia de comezón, la presencia de algunos eh, enrojecimientos a nivel dérmico o la presencia de pues irregularidades, ¿no? A nivel dérmico también. Estas reacciones tipo 1 son causadas por anillos betalactámicos, bloqueantes musculares, el látex, citostáticos de sales de platino y anticuerpos monoclonales, ¿ok? En el caso de las reacciones alérgicas a medicamentos que son de tipo 2, esta reacción citotóxica está dirigida contra la membrana de células sanguíneas circulantes, ¿ok? Está mediada por IgG e IgM. Esta se presenta cuando hay dosis elevadas de un fármaco o recurrentes. Por ejemplo, hay una incompatibilidad sanguínea que provoca anemia hemolítica o agranulocitosis inducida por aminofenasona y dipirona, ¿ok? En estas reacciones decíamos que el fármaco se une a la superficie celular y actúa como un antígeno, dando lugar a la síntesis de anticuerpos que se unen a la membrana celular, por lo que los macrófagos lisan estas membranas, ¿ok? Y estas células. Los fármacos que están implicados pueden ser la quinidina, quinina, heparina, carbamazepina, el abscisimmab, el propiluracilo, la vancomicina y los beta-lactámicos, ¿ok? ¿Qué tipo de reacciones genera? Genera lisis de diferentes compuestos de la sangre, ¿ok? Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los neutrófilos. Y bueno, esto genera una baja en estas poblaciones celulares que por supuesto van a verse afectados ya en el paciente, ¿ok? En el caso de las reacciones alérgicas tipo 3, son producidas por la unión de antígenos IgG y anticuerpos solubles que forman complejos insolubles. Estos complejos insolubles quedan atrapados en la microvasculatura y pues digamos, esta acumulación extraña va a traer quimiotaxis de leucocitos que actúan como mediadores de inflamación, induciendo daño celular, ¿ok? Por ejemplo, la nefritis post-estreptocóxica, ¿ok? Las manifestaciones de estas reacciones tipo 3, recordando que es un tipo retardado, aparecen de una semana o más después de la exposición al fármaco. Los medicamentos que están implicados, pues los beta-lactámicos, el trimetoprim sulfamethoxazol, las globulinas antilinfocíticas, el antitimocito, los anticuerpos monoclonales, entre otros, ¿ok? Y aquí es donde se puede confundir con otras enfermedades porque aparecen generalmente fiebre y urticaria, ¿no? En algunos pacientes, ¿ok? Entonces a veces se confunde eh, y pues precisamente porque aparece después de algún tiempo. Las reacciones alérgicas tipo 4 pues son reacciones de hipersensibilidad retardada. También estas tardan todavía más que las anteriores. Estas hay interacciones de linfocitos sensibilizados con antígenos específicos. Transcurren sin presencia de anticuerpos y el complemento, esto es muy importante. Tardan en aparecer de 24 a 48 horas y llegan a su máximo entre las 40 y las 80 horas. Por ejemplo, esta dermatitis que observamos y también en las reacciones de injerto contra un huésped, ¿ok? En esta respuesta, las células T generan diferentes respuestas inflamatorias y se da lugar a diferentes subtipos. Se reflejan estos en los datos histológicos del laboratorio de los pacientes.
Estos datos diferentes, estos subtipos, se deben a los diferentes tipos de células T. ¿Ok? Así tenemos reacciones que son tipo 4A, que son mediadas por linfocitos Th1, hay secreción de interferón gamma, TNF-alfa e interleucina 18 y se da una activación de los macrófagos. Aquí observamos una reacción típica en la mano de un paciente que es una reacción alérgica tipo 4A, ¿ok? En la tipo 4E se dan reacciones que son secundarias a TH2. Hay secreción de interleucina 4, 5 y 13. Desencadena la producción de IgE e IgG4 y, por ejemplo, este exantema papular que observamos en esta paciente, ¿ok? En el caso de las 4C, hay células T efectoras citotóxicas que inducen apoptosis de células tisulares de diferentes tejidos, generalmente dérmicos, que podemos nosotros ver, por ejemplo, en el síndrome de Stevens-Johnson, ¿ok? Que observamos aquí una imagen. En el caso de la reacción alérgica tipo 4D, esta está mediada por células T. Estas dan lugar a una inflamación neutrofílica estéril, por ejemplo, en la psoriasis pustulosa que observamos en esta imagen, ¿no? Los fármacos causan con mayor frecuencia reacciones de tipo 1 y de tipo 4, ¿ok? Pero algunos pueden causar reacciones de todos los tipos. Y por supuesto que el conocimiento de estas reacciones alérgicas impacta la práctica clínica, ¿ok? Aquí les presento un pequeño protocolo, ¿no? Que se lleva a cabo para la identificación de las reacciones alérgicas a los fármacos producidas por el sistema inmune, ¿no? Aquellas que tienen causas probables inmunológicas, las que no tienen causas probables inmunológicas. Y aquí lo que quiero resaltar es que es un proceso completo, ¿no? De reconocimiento de si está mediada por IgE o no. Y bueno, en base a ello, tomar diferentes decisiones para el tratamiento del paciente. Hay también individuos que tienen mayor predisposición a desarrollar estas alergias, por ejemplo, los pacientes del género femenino, en ciertas edades también, pero también hay otras que no y son atópicas. Entonces aquí una gran diversidad de pacientes. Como notas clave de esta presentación, pues te dejo que muchos fármacos producen reacciones alérgicas relacionadas con el funcionamiento del sistema inmune. Los fármacos pueden actuar como haptenos y producir respuestas de acuerdo a mecanismos PI. Existen 4 tipos de reacción alérgica ante una resensibilización y por supuesto que el conocimiento de reacciones alérgicas tiene aplicación en el desarrollo de fármacos y su evaluación. Es todo por el día de hoy. Te agradezco que le des like a este video, que comentes si tienes dudas, trataré de responderlas a la brevedad y que solicites algún tema que sea de tu interés. Te agradezco mucho, soy Cristian Segura, hasta la próxima.